Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los que ya se están empezando a conectar por allí, referidos tanto del canal de Fernando de Supervivencia Moderna como del Facebook donde acabo de publicar el enlace para que nos conectemos el día de hoy. Algo que siempre había querido hacer desde hace mucho tiempo, tener una charla de repente con alguien de otro canal, con algún invitado, alguna de esas personas que siempre están colaborando conmigo en el canal y lamentablemente algo que me había sido imposible de hacer. Ustedes saben, la conexión de internet y todos los inconvenientes acá. Me he estado puliendo un poquito, como van a poder ver el día de hoy, en el uso del software OBS para hacer la transmisión estilo podcast, para no saturar los bitrate de la poca conexión que tengo y a la vez traer a través de otra conexión de internet y a través de un cable físico una llamada de un invitado para poder hacer la conexión. Tecnológicamente, unas gestiones bastante complejas. Yo no soy precisamente un hacker de la programación y me requirió bastante esfuerzo el tratar de lograr esto, pero el que quiere puede. Entonces voy a agradecer por allí entonces las personas en el chat sigan dejando sus mensajes para saber que están allí, de que están recibiendo la transmisión. Su mensaje, a diferencia de los podcasts anteriores, también para bajar la bitrate del video, van a estar saliendo de manera así emergente. Obviamente los mensajes que estén relacionados con el tema del que estamos hablando hoy. Pueden ser también los saludos, todo lo demás, preguntas al invitado del día de hoy, etcétera. Entonces, para no saturar el bitrate del video y pueda salir de manera más fluida. Bienvenido entonces a todos los presentes el día de hoy. Les recuerdo que, como siempre, no podía dejar de mencionarlo, todas estas mejoras, todas estas opciones que estoy poniendo a disposición de ustedes para estos directos son gracias a mis Patreons, las personas que siempre están allí apoyándome en estas plataformas. En este caso me permitieron traer un pequeño cablecito con el que logré hacer la conexión de audio vía USB para lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de algo de lo que ya se acerca el cuarto aniversario. Ya ahorita el 20 de septiembre se acerca el cuarto aniversario de lo que fue ese devastador huracán María allá en Puerto Rico. Y bueno, y como primer invitado vamos a estar conversando un poco también en el contexto de todas esas tormentas que se están dando en Europa, norte de África, todas esas inundaciones. Vamos a estar conversando, recordando un poco todo lo que fue el huracán María, una de las tormentas más devastadoras del siglo. Se compara siquiera con ese que los puertorriqueños llaman Santa Clara, el Hugo y el George, que básicamente no pasaron tan de lleno como pasó el María, que pasó por todo el centro de la isla. Entonces, agradeciendo por allí a las personas que están conectadas. Ya vamos a empezar aquí. Okay. Pueden ir dejando por allí sus preguntas, sus comentarios, van a ir apareciendo en pantalla, como les dije, de manera emergente, siempre y cuando estén relacionadas con lo que estamos hablando aquí con el invitado del día de hoy. ¿Estás por allí, Iván? ¿Me escuchas? Sí, sí, estamos por aquí. Saludos. Ok, ya estamos en vivo. Está una audiencia pequeña por allí empezando a conectarse poco a poco. Queríamos hablar entonces el día de hoy, como eres el primer invitado,
de este podcast, de esta nueva conexión que estamos haciendo en directo, en una charla. Desde hace mucho tiempo, estaba comentando acá que desde hace mucho tiempo quería hacer una conexión, eh, hablar de repente con otros prepper, otros canales, también con algunos colaboradores de acá del canal, personas que han vivido de repente tragedias, como en tu caso, el caso del huracán María de Puerto Rico, bastante devastador. 200.000 desplazados. Tengo algunas cifras por acá que he estado investigando respecto a las cifras de los daños y consecuencias que hubo allá en Puerto Rico debido al huracán María. Vientos de 200, más de 280 kilómetros por hora, 70.000 damnificados, más de 70.000 millones de dólares en pérdidas. Correcto. Las cifras son correctas. Sí, Y así mismo es. aproximadamente, wow, las cifras son de verdad. Eso, el huracán tocó tierra el 20 de septiembre. Eso es correcto, Iván. Eso es así, 20 de septiembre. Entró como a las 8 de la mañana de lleno. Y duró un día completo. Salió como, yo creo que por la mañana, el otro día, el 21 en la mañana, ya había pasado. Cuéntame cómo fue ese anuncio que dieron por la radio. Oye, viene un huracán. ¿Qué medidas, o tomen tales medidas? ¿Qué les pidieron a las autoridades hacer a ustedes en ese primer momento de que se anunciaba que iba a venir un huracán o si ya sabían que era de esa magnitud de la que ustedes vivieron allá? No. Ok, mira, aquí desde junio, mayo, junio, ya más o menos están avisando de la época de huracanes. A veces son bien alarmistas, pero vale la pena. Nosotros tuvimos la suerte que primero venía Irma, que gracias a Dios no nos tocó, porque ese estaba grande. Y nos tocó María, pues nos partió por el medio, como decimos aquí nosotros. Nos dicen prepárense con todo lo necesario, comida, gasolina, todo lo que hace falta, ¿verdad? Sus plantas tener combustible, agua, que siempre recalcan todas esas cosas siempre. Pero básicamente lo que te piden siempre desde la época de huracanes en un principio, incluso te daban unos listados con cosas que tenías que tener, la mochila básica, con todo lo que más o menos, al menos, ¿verdad? Yo que estaba preparado, tenía todo básicamente ahí, un conteo de todo lo que tenía y más o menos si tenía que salir o no en un mes, más o menos en la cuestión de la comida y todo lo demás lo tenía ya planificado. Tengo entendido que el último huracán, o al menos el de una magnitud considerable, fue en el 56, el Santa Clara. ¿Eso es correcto, Iván? Sí, eso es correcto, pero para ese pues yo nací en el 76, así que Mm, ese fue duro. Para mí el más fuerte antes del de María fue George, que ese sí lo viví. Fue a ujú. comienzos de cuando comencé, eso fue en 98, y ese fue duro. Y yo te diría que más o menos fue igual que María. María fue peor, pero estuvo ahí, estuvo casi casi ahí. Hicieron el mismo daño, para mí. Tengo entendido, muchas personas recolectaron dinero, sobre todo ustedes tienen ese respaldo allí, ese tío Sam, ese hermano mayor que los apoyó financieramente. Hay cifras de que hablan de 50.000 millones de dólares que se enviaron en ayuda, pero el puertorriqueño de a pie tengo entendido de que no estima que esa cifra en ningún momento se haya destinado a las reparaciones a reponer la infraestructura de ahí de la isla. Exacto. Ahí diste en el clavo. Mira, aquí se enviaron ayuda. Al principio llegó ayuda básica, que era, ¿verdad? Pues comida. Lo que era comida, la primera semana empezó a llegar zombies de estos militares con comida tipo picadera. Después poco a poco fueron repartiendo los de marí, qué sé yo. Por ahí siguieron llegando como a mediados de año más o menos, que empezaron las ayudas federales. Pues eso sí pasó. Y llegaron algunos programas que se ayudaron mucho. Pero aquí como todo está monopolizado, ¿verdad? Pues para muchos, por ejemplo, mis padres perdieron la casa y sí tuvieron la suerte de que le dieron ayudas y habían otras ayudas adicionales. Pero también entre todo el gobierno con las ayudas, recuerdo que la oficina de gobernador, por ejemplo, y los políticos aprovechaban todos esos vagones que llegaban de comida
y te los repartían en un bolso, pero con su eslogan, con todo y su, esto es una cortesía de fulano de tal, que es el candidato político. Así tanto fue la cosa, que muchas de las ayudas se quedaron en vagones, hubieron un centenar de cajas de agua que las encontraron en una pista tapadas con toldos azules. Encontraron almacenes en diferentes pueblos llenos de camillas, llenos de alimentos, de medicamentos, de todo. Hay muchas cosas que se perdió. Sí hubieron mucha ayuda y eso sí hay que aceptarlo, pero hubo muchas cosas que se echó a perder este, por negligencias del gobierno. Detrás siempre la mano peluda de personas que de repente buscaron, recolectaron dinero y dieron cuentas vía redes sociales, vía programas de Así es. TV, de radio, que depositaran dinero allí, que a la final gente que se enriqueció y nunca se vio esa ayuda, porque si hablamos de que la isla Ah, sufrió daños por 70.000 millones, Estados Unidos dio 50.000, ya ustedes venían de un déficit con Estados Unidos de 80.000, 60.000 millones, algo así, ya debían plata, ya la crisis económica estaba fuerte allí, ¿verdad? sí, exacto. Y entra Y todo todavía ese sigue. dinero y la isla, o sea, yo entiendo que el daño a la infraestructura fue bastante grave, pero tengo entendido que ya a mitad de camino pasaran ya 6 meses y todavía gran parte de la isla no tenía electricidad. Sí, de hecho, la luz, por lo menos en donde yo vivo, el huracán fue en septiembre, yo tuve la luz en mayo. Y el servicio de agua fue en enero. Y en mayo porque mandaron unas compañías de afuera. Entonces lo que hicieron fue que repararon, lo que dijeron es, le vamos a dejar la luz puesta para que después reparen todo lo demás, que lo pongan como es. Esa fue una reparación casi como dice uno por encima. Y así se quedó. Hasta ahora que tiene unos revoluces ahí, pero por lo menos lo del huracán se quedó ahí. No, no, yo estuve como casi un año para lo de la luz. Un año sin electricidad. Bueno, nosotros acá en Venezuela vivimos en los mega apagones. O sea, eso fue, yo te hice unas transmisiones aquí. Lamentablemente YouTube me censuró eso, tuve que retirarlo. De lo crudo que fue. Personas caminando yo no quiero hacer mención porque a lo mejor me pueden censurar este video. Personas cargando a sus hijos en la calle. Personas que, resultado de que no tenían tratamiento renal, todo eso, en una semana, o sea, ustedes pueden saber la cantidad de víctimas que puede, imaginarse la cantidad de víctimas que puede haber por una falla de electricidad masiva. Pero estamos hablando de un año, Iván, de un año sin electricidad. ¿Cómo fue eso allá? ¿Cómo? Eso tengo entendido que motivó mucha migración masiva de personas de allá, ¿verdad? Mucha diáspora. Sí, así mismo es. Aquí los mismos problemas que tú mencionaste, los hospitales, llenos. Hay dos islas que son de aquí, como te digo, territorio, que es Vieques y Culebra, y tenían el mismo problema, hospitales, gente con diabetes, entonces no tenían servicios de medicina ni de nada, los diálisis, todo estaba paralizado. Y eso sí fue, lo de la migración, como tú dices, sí es cierto. Mucha gente tuvo que irse. Lo que hacía era que a veces muchos se fueron por su propia cuenta, otros se acogieron, los que perdieron hogares, se acogieron, no sé si fue algún programa, le pagaban un pasaje, los enviaban a un sitio específico en Florida, en hoteles o algo así, y de ahí se quedaban hasta que por lo menos tenían algo seguro para volver. Hablemos, retrocediendo un poquito del día después, el día después del huracán o las horas después del huracán. ¿Cuánto tiempo Ujú. tardó en llegar las primeras embarcaciones con ayuda humanitaria? ¿Cuánto tiempo duraron las personas? Me imagino que sin al menos comida, sin agua, sin elementos básicos. ¿Cuánto tiempo tardó allá en llegar esas ayudas? Bueno, el día después del huracán, básicamente, y ahí ya tú sabes que eso fue a remover escombros por aquí y por allá para poder encontrar salidas, porque uno de los problemas fue que todas las entradas a los pueblos se taparon por árboles y derrumbes. Entonces, yo te diría, como te dije ahorita, como en una semana más o menos empezaron a llegar ayudas pequeñas y ya poco a poco por helicóptero enviaron otras, pero como quiera hubo gente que estuvo bien afectada y que muchas veces no recibía las ayudas. Todas las enviaban, a veces no las entregaban. Eso pasa en todos los pueblos. Hubo gente que recibió de más, hubo gente que no recibió tanto y hubo gente que recibió lo justo, tú sabes. Pero más o menos yo te diría como una semana fue lo de la inicial una semana
Y de ahí poquito a poco pues fue llegando según fueron limpiando. La gasolina pues no fue casi hasta un mes, porque habían unas estaciones que tenían gasolina, pero las filas eran kilométricas. O sea, de hacer una fila de 4 o 6 horas para que te vendieran $10 de gasolina, que posiblemente los ibas a usar en la planta o el generador de electricidad, pues no vale la pena. Tengo entendido que muchas personas, sobre todo en la ciudad, cuando ya la ayuda, o sea, seguía llegando la ayuda, ya se daban incluso el lujo de botar la comida. Tú me decías que veías cierta comida que de repente alguien no era la preferida, la tiraba simplemente en la calle en lugar de intercambiarla con otras personas que sí la necesitaran, de repente en los pueblos más alejados de la isla. Eso es así, eso es completamente cierto. Yo en total tuve como más de 12 a 18 cajas de estas comidas militares, de marí, porque la gente Ujú. no las quería. Igual las primeras picaderas que fue lo que llegó era como una picaderita también. La gente no las quería, las tiraban al zafacón, las botaban, simplemente las botaban. En vez de buscar a alguien que posiblemente las necesitara, pues muchas veces las botaban. Eso lo viví en mi pueblo y yo sé que en otros pueblos pues pasó lo mismo. Haciendo una retrospectiva aquí, pensando yo en el caso de Vargas, pues fue todo lo contrario. Acá, cuando pasó la tragedia de Vargas, yo creo que eso fue como un preludio de lo que se nos venía encima. Estaba recién electo Chávez y a pesar de que él en todo el discurso había dado uno- una retórica conciliadora, de pro occidente, tú sabes, de pro Norteamérica, al momento que apenas agarró la presidencia, algo así como está pasando ahora en Perú con Castillo, se cambió de rostro. Inmediatamente a los pocos días empezó a salir uniformado. Pasó eso de la tragedia de Vargas, tendría él, qué sé yo, un mes, 2 meses ejerciendo como presidente y rechazó embarcaciones, rechazó aviones de ayuda humanitaria que venía de Europa y de Estados Unidos. La rechazó diciendo que él se iba a hacer cargo de eso y eso fue la locura ahí en Vargas. Las personas literalmente se estaban matando unas a otras, invasiones de hogar, todo por un poco de comida, por cualquier recurso. ¿Hubo algo de eso allá, por lo menos en los pueblos más alejados, en las partes donde no llegaba la ayuda tan oportunamente? No, bueno, que yo sepa que rompieran cosas y eso no. Sí hubo mucha gente que necesitó y lo que hacía, recuerdo, de una urbanización, como no tenían ningún acceso de salida, empezaron a escribir en la casetera SOS con pintura para que le pudieran llegar suministros porque ellos no tenían ni agua tan siquiera. Y tuvieron que hacerlo por helicóptero. Hay muchas que se quedaron necesitando, ¿verdad? Hay cosas que no salían porque el problema aquí también era que la comunicación, eso nosotros lo vimos casi un mes después o más que empezaron a salir comunicaciones, porque aquí nos quedamos sin teléfono, sin televisor y sin nada, que toda la comunicación se fue a cero. Todo, poquito a poco una estación o dos se quedaron de radio, pero no transmitían mucho. Y de ahí de a poco pues se siguió escuchando historias, pues yo he escuchado historias también que son terribles, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una en un pueblo donde un muchacho que tiene una máquina de esta Bobcat, que eso es como una máquina de remover tierra pequeña, lo captaron para sacar a un tipo que guardaba droga en una casa, por ejemplo, y fue y le hicieron la remoción, lo asaltaron. Después que sacó a la persona, le dieron en la cabeza con la culata de la pistola y todo lo demás, y ahí lo dejaron en la calle. Tuvo que llegar a la casa así ensangrentado. Pero que por lo menos que yo conozco historias, que asaltaron y eso por comida, no creo que llegaran a pelear. Sí por gasolina. Ujú. Así te digo que aquí en mi pueblo a alguien le vendieron un galón de gasolina y otro lo quería y se formó un revolú ahí y empezaron a pelear por eso. Y en cuanto la parte de colaboración entre vecinos, ya recibiendo la ayuda o sin recibirla, ¿cómo se portaron las personas a la hora de colaborar, de asistir de repente a las personas que sí habían resultado heridos, que se les vino la casa encima? ¿Hubo algo de eso, de facilitarles una habitación, de darles un hogar temporal? Sí, sí, aquí yo te diría que si algo no caracteriza es que nos unimos siempre. Aquí entre los vecinos
limpiamos toda carretera. Aquí donde yo vivo, nadie perdió la casa, gracias a Dios, pero yo tuve a mis padres aquí hasta enero, porque la casa de ellos se había ido. Mm. Pero todo el que necesitaba, de una manera u otra, ya fuera ayudándole a arreglar la entrada o quitándole, sí, tengo familiares que tuvieron que albergar a muchos y amistades, por eso mismo, porque perdieron sus casas, o porque también en su momento no podían llegar a otro pueblo. Entonces los albergaban ahí en lo que abrían brechas para poder pasar. Personas que perdieron tal vez su negocio, este, restaurantes que muy populares, qué sé yo, algún tipo de comercio popular que luego de María haya desaparecido o todos se repusieron o tuvieron ayudas del gobierno para volver a operar. Fíjate, sí, de muchos que aquí por lo menos que yo conozca, no hubieron afectados, pero se recuperaron porque daban incentivos y todo lo demás. Incluso hubo una compañía que te ponía estas placas solares en el negocio. Eso no llegó muy lejos, pero dos o tres negocios aquí en mi área tienen placas solares porque se las dio el gobierno o el municipio. Pero de todos los demás negocios, entiendo que están bien preparados. Estructuralmente, la mayoría de los negocios aquí están bien preparados. Claro, los que eran en madera y sí, pues tú sabes que eso voló con el viento. Pero de ahí en fuera, pues, hay ayudas y demás. Hay gente que tuvo que quitarse, hay gente que tuvo que irse de la isla porque perdió su empleo completo. Yo, por ejemplo, tuve que empezar de cero otra vez. En mi trabajo, pues, yo siempre atendía bastantes clientes a la semana. Yo tuve que empezar, era irme a visitar clientes uno por uno, a saber si estaban en la casa o si se iban a recortar o lo que fuera, para poder, para poder empezar a bregar. Un cliente dos al día y así era la cosa hasta que fue mejorando. Y los demás negocios, yo te diría que muchos de ellos fueron así. Empezar poquito a poco el que pudo. Sé que hubo mucha gente que terminó afectada y muchos se fueron a Estados Unidos o empezaron otros proyectos porque no pudieron seguir con los de ellos. Al menos en lo personal, en lo que tú ves, ¿cuánto tardó más o menos en recuperarse la isla? De decir más o menos, ya estoy al menos independiente, ya puedo vivir, comprarme mis propias cosas, ya puedo sobrevivir por mí mismo. ¿Y cuánto tiempo duró esa ayuda? Que tengo entendido que a mucha gente ya estaba trabajando, ya se había levantado y le seguía llegando comida, le seguía llegando, que terminaba en la basura y como que la gente la dejaba echar a perder. Sí, exacto. Yo te diría que a mí me tomó como más o menos como un mes y medio para poder empezar, no de lleno, porque todo fue poco a poco, pero en un mes más o menos ya yo estaba completamente, ya tenía un sueldito que podía seguir bregando. Pude conseguir gasolina a la segunda semana del huracán. Tuve que viajar a otro pueblo dos veces para poder llenar el tanque de mi guagua y poder trabajar. Pero en sí, yo te diría que sí. Entonces, como para mí personalmente, como un mes, mes y medio. Y como tú dices, sí, siguió llegando comida. Por eso te digo que colecté tantas cajas de comida militar, porque la gente no las quería. Yo a veces iba a la casa de un cliente y le preguntaba, ¿esa caja que está ahí, qué vas a hacer con ella? Me dicen, no, la voy a botar porque es que esas comidas a mí no me gustan. Me decían que era comida de pejo. Ay, Dios mío. Yo después, échala para acá, que yo la aprovecho. Ya te digo, tuve María ahí, que fue una barbaridad. Que entiendo, hasta compartimos de María. Sí. Bueno, por cierto, los que no saben allí, los espectadores, muchas de esas terminaron acá en Venezuela, en los momentos más difíciles. Iván y yo nos conocimos ya a esos mediados del 2018, inicios del 2018, cuando la cosa aquí estaba extremadamente difícil y él me hizo llegar muchas de esas raciones, incluso yo las revisé para acá, para el canal, si recuerdan. Esas raciones que ustedes vieron por allí en muchas de esas salidas, me las hizo llegar Iván, vía paquetería. Eh, Cuéntame de esas personas que aún, yo veo de repente ahora noticias todavía referentes a María y dicen que hay personas en el interior que aún no se han recuperado del huracán, que están viviendo en lo que quedaba de su casa con toldo en vez de techo. Eso es verdad, todavía hay personas que están viviendo en condiciones graves de todavía 4 años del huracán. Eso es así. Hay todavía personas que viven con los famosos toldos azules. Muchas de ellas tuvieron mala suerte de que les denegaron las ayudas, ya bien sea porque la ayuda de FEMA de momento fue bien específica porque en el huracán George se abusó mucho de esa ayuda.
Entonces ahora fueron un poquito más restrictivos y te pedían mucho papel. Por ejemplo, mi casa que es alquilada, si yo hubiese, gracias a Dios yo no tuve daños aquí, pero si yo hubiese solicitado, yo tenía que tener todos los papeles de escrituras de casa, un papel como que tengo la casa alquilada porque es de mi tío, nosotros pues lo hicimos a palabra, ¿verdad? O tengo que tener toda esa documentación. Entonces, como la casa es alquilada, me iban a dar solamente por lo que se dañara dentro de la casa y no por los daños estructurales de la casa afuera. También tengo muchas amistades y clientes que tenían seguros privados donde se les partió un muro y demás, y los seguros privados, por ejemplo, fueron malísimos, entonces no le querían pagar, le daban para pintura y ya. Pero sí, en sí, todavía hay gente viviendo con esos tordos, es lamentable decirlo, pero así es, y es por esa razón, tuvieron esa mala suerte de que no pudieron completar toda la papelería y le denegaban las ayudas. Aquí en Sudamérica, sobre todo acá en el país, en Venezuela, se ve mucho el tema de las invasiones, que tengo entendido que también en Colombia, parte de Argentina, personas que apoyados de repente por el gobierno de turno, se apropian de una parcela de terreno y dicen, bueno, aquí voy a vivir yo, esto es mío. Esto se ve en Puerto Rico y eso influyó bastante en ese tema de que esas personas, aún haya personas que estén viviendo porque no tienen cómo demostrar que ese terreno es de ellos. Pues, eso pasa mucho en el área de la costa, tengo entendido que pasa bastante eso, pero aquí en el área central no, esas inversiones no se dan, pero en el área de la costa hay unas varias comunidades que tienen ese problema. Que cómo le fue después con el huracán, de verdad que desconozco, pero me imagino que sí tienen que haber tenido problemas, porque no pueden probarlo, simplemente ellos están ahí. No sé si de momento alguien les prometió, como tú dices, el gobierno de turno le dijo, mira, vete a vivir, que yo te arreglo los papeles, y no se los arreglo, que es algo que suele pasar. O simplemente pues fueron, instalaron allí y siguieron viviendo. Pero la verdad, o sea, si te digo te miento, pero sí, sí hay ese problema. En el área de la costa siempre hay, entiendo que siempre hay ese problema, lo he visto en las noticias. A 4 años de esa tragedia tan fuerte, de tantas vidas que se perdieron, tanta infraestructura dañada, todo ese trauma, o sea, yo me imagino que la mayoría de la población tiene que tener un trauma bastante fuerte de esa tragedia. Al menos eso piensa uno desde acá. Pero como a veces también los jóvenes tienen como memoria corta, las personas tienen memoria corta, ¿hay alguna una conciencia de preparación? Más allá de lo que tú dices que los negocios en la actualidad instalaron sus paneles solares, se prepararon, reforzaron de repente su estructura, su construcción, pero el ciudadano de a pie está tomando medidas en la actualidad para prepararse para otro María o otro huracán de esa envergadura. Mira, hay personas que sí están preparadas, porque no te voy a decir que no, pero hay muchas personas que no están preparadas, que cuando llegan ese tipo de eventualidades, tú los ves cogiendo al supermercado, empezar a comprar las cosas básicas que debes tener. El agua no tienen, tenían un generador de electricidad que se lo dieron, lo vendieron porque ya no lo necesitaban. Sí, yo te diría que es como 50-50. Vemos muchas personas preparadas, yo conozco muchas personas que están bien preparadas, y también conozco gente que no está de nada, ¿sabes? No tienen ningún tipo de preparación, ni tan siquiera en lo básico. Y en lo personal, tú, ¿cómo va tu preparación eh, para otra eventualidad de ese tipo? No, no, yo estoy ready. Yo por lo menos hice como la vez anterior, cuando el huracán María, pues yo tenía mi despensa con comida por lo menos para un mes. Esta vez la voy a hacer un poco más larga y tengo miras a seguir agrandando un poco. Pero ahora mismo, si pasara una eventualidad así, por lo menos estoy cubierto. Tengo cisterna, no tengo placas solares, pero tengo un buen generador. Tengo básicamente todo lo necesario, por lo menos para no salir de aquí 2 meses. Podría, sin tener que salir, ¿verdad? En un punto que sea exagerado. Tengo gasolina, o sea, estoy bien preparado. Gracias también a los videos, los videos que he visto tuyos y todo lo demás de preparacionismo, pues mira, eso me ayudó un montón también. Esas personas, yo sé que ustedes allí en Estados Unidos, perdón, en Puerto Rico están bastante respaldados por Estados Unidos, por FEMA, todo esto a la hora de una tragedia. Pero para alguien que está en Latinoamérica, yo veo difícil, por ejemplo, si tú te preparas, tú dices allí para a lo sumo 2 semanas sin recibir ningún tipo de apoyo de nadie para resistir ese tiempo.
Pero ¿cómo se puede preparar de repente a alguien acá en Venezuela que ya por sí, si llega a pasar un terremoto, llega a pasar algún tipo de desastre natural? ¿O cómo se prepara a alguien en Haití? Imagina que en estos momentos con esta inestabilidad política, económica que tienen allá, que llegase a haber también una tragedia, Dios no quiera, fuerte, ¿qué le garantiza a un país recibir algún tipo de ayuda, por decirte, en 2 semanas, que es lo que los expertos recomiendan? O sea, que quedarían básicamente por su cuenta. Pues eso es lo que más se debe temer una persona que vive en estos tipos de países, de que ya por sí están enfrentando dificultades económicas. Por ejemplo, acá en ese tiempo, cuando te estoy contando de la crisis de Vargas, Chávez estaba recién y o sea, la cosa no se veía, no pintaba tan mal, pero fue como que la naturaleza se sacudió del preludio de lo que venía y efectivamente el hombre rechazó todas las ayudas, y además de que se retardó un montón en mandar el ejército para medio implementar orden allá, y que sin embargo hubo bastante abusos por parte de ese ejército que él mandó para allá, incluso con la misma población, porque no sabían quién era saqueador, quién era... Las personas salieron literalmente a la calle unas contra otras para abastecerse de lo que pudieran, a expensas de los demás. Aunque hubo muchísimas muertes debido al impacto directo de la tragedia, las subsecuentes por violencia, por armas de fuego, por el hambre, fue terrible debido a esa negativa de dejar entrar la ayuda del extranjero. Y sin embargo tengo entendido que allí hay muchos puertorriqueños que abogan por una separación de Estados Unidos. ¿Cuál es la opinión que tú ves que se percibe de la mayoría de las personas allí de crear una nación independiente de Estados Unidos? Pues mira, a veces, ahora mismo hay una tendencia, de parte del gobierno, hay una tendencia más a lo que es la estadidad. Tienen una obsesión con la estadidad. Pero finalmente yo entiendo que aquí nunca va a pasar eso. Por cuestiones políticas y estratégicas y de todo lo demás, nunca nos van a dar la estadidad a nosotros. Mm. En cuanto a independencia, yo te diría que sí, siempre ha habido el movimiento. Ahora está un poco más callado. En un punto hubieron unos candidatos ahí que creo que fueron un poco peligrosos porque salieron unas fotos con Maduro y eso. No, Mm. te lo juro que no recuerdo muy bien cuáles eran, pero creo que hasta unas fotos hubieron por ahí. Se, Es un se poquito mataron. peligroso porque uno no sabe lo que llevan por dentro, ¿me entiendes? Mm. Ellos te hablan de una cosa y de separación y todo lo demás, está bien. Y lo que Se ellos mataron mencionan solito está ahí. bien, pero finalmente lo que hagan es lo que asusta. Se mataron solito fotografiándose con Maduro. Sí, 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 sí. Voy a ver si encuentro esa foto y si te la puedo enviar, te la hacen llegar para ver, porque no quiero hablar sin pruebas. Sí, Pero sí de eso se entiendo que están sí, cuidando sería una mucho prueba una vez, una foto, sí. sí, de eso se están cuidando mucho los candidatos de izquierda, viste, de otros países. Por lo menos Petro en Colombia, él se desentiende, se hace el loco cada vez que le preguntan sobre el tema Venezuela, evade las preguntas o no habla culpa las sanciones, pero no emite mayor cosa. Algo así como pasó Castillo previo a ganar la presidencia. Quién sabe ahora, seguramente que lo invita para allá, o aunque allá, no sé si viste en las noticias, el hombre ya está tomando medidas del punto de que no deja pasar la prensa a, a las declaraciones que él va a dar o a las reuniones que él va a hacer, sino que solamente la prensa del Estado. Ya empezó como la purga y no lleva ni siquiera 2 semanas en el poder. Allá ya está enseñando las garras ya. Sí. No, es que recibiendo la banda presidencial ya había dicho lo de militarizar, de meter a personas que no trabajaran ni estudiaran, meterlas a ejército. Es lo que es la calidad de esos militares. Ay, Dios mío. Y le lavan el cerebro porque ellos no saben. Exacto, eso mismo pasó acá. Esas personas se las llevaban, eso eran barcos y barcos y barcos y barcos, iba y venía, y aviones para Cuba. Y de ahí es donde está toda esa persona,
el cuerpo de represión, el cuerpo militar que actualmente tiene a Venezuela en esta circunstancia viene de ahí, de toda esa doctrina y todos esos campamentos que hacían Mm. durante ese inicio de gobierno acá en Venezuela. Bueno, Iván, me gustó mucho conversar contigo. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Yo sé que tú no eres youtuber, no estás nada en el mundo público, pero bueno, espero que te haya sido cómodo la conversación. Y bueno, si puedes para una más adelante de algún otro tema relacionado, eres bienvenido a participar. No, gracias, gracias. Y un saludo, ¿verdad? A todos los seguidores, seguidores del canal, que sigan apoyando lo que hace falta. Pero sí, hermano, cualquier cosita aquí estamos a la orden siempre. Bueno, mi gente, se acaba de cumplir una hora de transmisión. Esa era la meta que tenía para el día de hoy. Este es el piloto de lo que espero sean futuros podcasts donde pueda conversar con personas del mundo preparacionista, ya sean de otros canales, cualquier persona que tenga algo que aportar a la audiencia, que quiera interactuar aquí en vivo, es bienvenido. La próxima invitación se la hice a Fernando del canal Supervivencia Moderna. Vamos a ver si podemos cuadrar algo para el próximo podcast. En definitiva, tratarlo de hacer los días domingo, que es que he notado que hay un poquito mejor conexión, aunque sin embargo en 20 minutos ya entra el rango de riesgo de apagón, pero afortunadamente logramos hacer la transmisión del día de hoy completa. Quiero darle también las gracias a las personas que estuvieron por allí escribiendo en el chat. Espero les haya gustado. Dejen por allí sus comentarios, compartan el video, por supuesto. Y será hasta el próximo domingo. Adiós.